Y que estamos en una edición más de Torre Médica, tu programa de especialidades, en compañía de la dama de los rayos X, la doctora Anaí. Anaí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy agradecida de estar aquí acompañándote en este interesante tema. Anaí, hoy un tema que pareciera que se ha tocado muchas veces en diversos programas y que creo que tenemos que seguir reforzando, ya que esta enfermedad ha representado uno de los problemas de salud más serios y que obviamente epidemiológicamente la diabetes hoy por hoy sigue siendo un tema educacional y que debemos de considerar que el aspecto genético es algo a considerar. Por eso hoy creo que le vamos a dar un matiz distinto, ¿no crees, Anaí? Definitivamente, mucho que aprender sobre diabetes. Cambia cada día el tratamiento, cambian los síntomas. No todo está escrito en los libros. ¿Recuerdas cómo nos decían cuando éramos estudiantes? Y la verdad, este tema siempre muy importante. Y yo creo que no solo es importante por el aspecto clínico, como de alguna manera las guías internacionales que marcan tanto en las guías europeas, las guías americanas, lo que de alguna manera los endocrinólogos van pautando a través de aspectos nutricionales, pero yo creo que la parte fundamental que tenemos que considerar es que tenemos que ir contra esa carga genética. Cambiar estilos de vida puede romper ese paradigma que la activación de un padecimiento, el evitar la resistencia a la insulina y otros aspectos y otros factores que podemos de alguna manera prevenir. Pero hoy un invitado especial, alguien de casa, el doctor Luis Arturo Gómez Hernández, que de alguna manera nos va a decir cómo podemos cambiar esa carga genética. ¿Qué te parece? ¿Iniciamos? Iniciamos. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica en nuestra quinta temporada con este foro nuevo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo has estado? Bien, creo que este foro nos ha quedado mejor de lo que de alguna manera pensamos. Yo felicito a Heriberto por esa labor tan detallada, tan delicada, que creo que fue un proceso de transformación para tener un área distinta. Anaí, sé que estas nuevas secciones de cómo se vive el día a día, pero cómo se vive nuestra semana en Centro de Unión Guadalajara, son experiencias distintas en donde se logran recabar imágenes de las vivencias de nuestros pacientes, nuevas etapas, nuevos proyectos. ¿Sabes que se aperturó una nueva área, una unidad de vacunología en Centro de Unión Guadalajara? Sí, claro, y estamos todos muy emocionados por darla a conocer, por decirles a los pacientes que contamos con prácticamente todas las vacunas necesarias, sobre todo las que piden a ciertos pacientes que van a viajar a ciertas partes del mundo, ¿no? Es un aspecto muy importante y que hay que recabarlo. Llega a nuestro Centro de Unión Guadalajara un equipo especializado que nos permite evaluar de manera completa el análisis de composición corporal, con la conformación de un equipo de nutrición clínica que le permite al paciente de manera gratuita acceder a una evaluación. Pacientes con enfermedades metabólicas, renales, hepáticas, cardiovasculares, que de alguna manera tienen la oportunidad de acceder a un espacio de atención. ¿Qué te parece que empecemos y veamos esto más a detalle? Vamos a ver la cápsula. Lo primero que hacemos cuando el paciente llega a la consulta a realizarse el estudio es lo recibimos, tomamos datos sobre su antropometría, como su peso, su estatura. Una vez que tomamos estos datos que son importantes para una correcta medición, lo sentamos y le preguntamos datos como su edad y un poco acerca de su historial sobre su enfermedad. Una vez que tomamos estos datos, pasamos el paciente a la camilla. Casi siempre lo tomamos acostado, pero este estudio también puede realizarse parado o sentado, incluso a personas que están en silla de ruedas. Ya una vez que se acuesta el paciente, pasamos una toallita, que es para que haya mayor conductividad. Lo pasamos por los lugares o por los puntos donde colocamos los electrodos. Colocamos los electrodos en los tobillos, van en la parte más cóncava, y también colocamos en las manos, en los dedos, en el dedo en el medio, y empezamos el estudio. En este estudio podemos encontrar datos súper relevantes del paciente, como su grasa, su músculo, y en pacientes que se realizan hemodiálisis nos da también datos exactos acerca de la cantidad de agua, tanto intracelular como extracelular. Estos datos son súper importantes para los pacientes encargados del área de hemodiálisis,
porque pueden saber con precisión la cantidad de agua que necesitan sacarle al paciente para que no se sienta mal o pueda haber alguna afección. Este estudio en personas sanas nos ayuda para conocer la composición corporal de cada paciente, como grasa, músculo, agua, pero aquí en el centro del riñón lo usamos sobre todo para los pacientes renales, aquellos que se realizan hemodiálisis o diálisis peritoneal, y nos ayuda a conocer la cantidad de agua que tienen retenida para su siguiente sesión de hemodiálisis, conocer el peso seco. Es para los pacientes de aquí de la clínica, pero se les hace la invitación a todos a realizarse este estudio, ya que es gratuito y no necesariamente tienen que ser pacientes del centro del riñón. Acabamos de ver lo sucedido en Centro del Riñón Guadalajara y volvemos con mucho gusto a reiterarle la invitación para que sea parte de la unidad de vacunología. Ya lo decía la doctora Anaí, todas las vacunas disponibles para todas las edades, inclusive aquellas vacunas para viajeros frecuentes las tenemos en la unidad de vacunología. Y por supuesto, en la parte de nutrición, si eres paciente en hemodiálisis, contamos con el equipo InBody, que créeme que nos va a ayudar a saber tu peso seco como tal. Así es que esto y mucho más es lo que puedes encontrar en Centro del Riñón Guadalajara. Ya lo sabes, te esperamos en Plan de San Luis 1776 y desde luego las puertas están abiertas de lunes a sábado. Vamos a continuar con más. ¿Qué es lo que sucedió en Cotorreando en la Torre? Porque recuerde que Torre Medios se extiende y Torre Medios está prácticamente en todas partes. En este concepto, en la parte televisiva, pero también en Éxtasis Digital y también en HK 960. Recuerde que todos los martes tenemos una cita en Cotorreando en la Torre con distintos temas. Es una válvula de escape, es un espacio de catarsis. ¿Quieres saber justamente qué fue lo que sucedió esta semana en Cotorreando en la Torre? No le cambie y vamos a esto. ¿Qué tal, amigos de Torre Medios? Nos encontramos un martes más en Cotorreando en la Torre. Que en un ratito más Astros va a cambiar absolutamente nada. Vamos de lleno con la invitada del día de hoy, doctor. Así es, pues la invitada es una doctora egresada de la UDG, orgullosamente. Puede ir a su revisión de Papá Nicolau, a una exploración mamaria, cualquier consulta de rutina ginecológica, y puede ser un buen momento para tomar ese tema. Las que están embarazadas y no saben, son las mujeres con gastritis, con reflujo, colitis, todas esas Pesos, puedes usar un dispositivo que te cuesta, bueno, no te cobra, te cuesta siempre. En un Excel. Y la otra que ahora te digo, en la recanalización tubárica, pues puedes favorecer embarazos ectópicos. Claro. Estoy preparándome. Preparo para el Leonardo. Recuerden sintonizarnos en Éxtasis Digital 105.9 FM y simultáneamente en 960 de HK. Efectivamente, todo esto es parte de lo que se vive en Cotorreando en la Torre. Quiero invitarle para que también se sume a este concepto radiofónico que ya tiene más de un año al aire, en donde se fusionan muchas cosas. Se fusiona la parte de los deportes, la información general, por supuesto los invitados, que con un lenguaje, procuramos que sea un lenguaje claro, nos expliquen todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor en cuanto a salud se refiere, y obviamente no puede faltar la parte musical característica de Éxtasis Digital 105.9. También comentarle que de manera simultánea transmitimos a través de HK. La señal se genera en el 105.9, pero también simultáneamente lo hacemos a través de HK. Oye, Lalo, tengo que o quiero escucharlos a través de internet. Contamos con esa opción, www.radioramadeoccidente.com, Cotorreando en la Torre. Mientras tanto, los invitamos para que no le cambien, porque el programa de hoy, como es una sana costumbre, está muy interesante. Seguimos en Torre Médica, su programa de especialidades en esta quinta temporada. Mi diabetes cambió por completo mi vida cuando me enteré. Ha sido desgastante. Sí nos deschavetamos en comprar o comer comida así chatarra.
se me dificulta hacer yo la actividad física junto con ellos. ¿Te matas tú? Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Luis Arturo Gómez Hernández. Él es médico internista e intensivista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Gracias días. por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos y pues va a hablarnos de este interesante tema que es diabetes mellitus y la carga genética. Bueno, doctor Luis, a mí me gustaría que iniciemos nuestra charla diciéndoles a nuestro teleauditorio ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad caracterizada específicamente por el incremento de azúcar en sangre, o sea, niveles anormales, los cuales nos empiezan a generar daño a nivel de diferentes órganos, simplemente porque el nivel anormal genera toxicidad a nivel celular. Entonces, el hecho de contar con niveles elevados de azúcar pues ya se considera diabetes. Sería la característica principal de la diabetes. Okay. Y existen varios tipos de diabetes, ¿no? Es correcto. De hecho, existen dos principales grupos, aunque hay más tipos de diabetes, pero los principales son denominados unos monogenéticos, que tienen una carga genética específica, y otros poligenéticos, de hecho, que es el que más trabajo ha costado a los genetistas poder determinar o establecer alguna causa, como es la diabetes tipo 2. Dentro de las diabetes monogenéticas así determinadas, principalmente está la diabetes neonatal, en la cual se caracteriza por niveles indetectables o muy bajos de insulina y por ende pues niveles muy altos de glucosa desde el nacimiento, por eso es neonatal. Otro tipo de diabetes monogenética, en la cual se determina que es un gen, obviamente por eso monogenética, pues es la diabetes de inicio temprano o del adulto de inicio en la juventud, denominados MODIs, que también pues la característica de todo esto pues es que la glucosa está elevada, pero los niveles de insulina son muy bajos. Y las poligenéticas, pues tenemos la diabetes tipo 2, que es la característica principal, la cual sigue siendo un problema en la actualidad porque se denomina multifactorial, o sea, aparte de la carga genética, en la cual se establece que si alguno de los padres padece diabetes, tienes la probabilidad del 40% de desarrollar la enfermedad. Si son dos, el papá y la mamá, obviamente, tienes cerca del 70 al 90% de desarrollarla. Ojo, probabilidad, porque ahí es la importancia de poder modificar la enfermedad. Es donde hacemos la intervención, pues nosotros como pacientes, como personas, pues llevar un estilo de vida saludable, que es realmente lo que se ha visto que tiene un impacto en este tipo de diabetes. Luis Arturo, el fomentar el cambio al estilo de vida contribuye a esa modificación a la carga genética de la que estás haciendo mención y que somos nosotros los motivadores en nuestra labor del día a día en la consulta en insistir que el paciente que no empieza desde casa en la forma en la que consumen sus alimentos en cuestión de horario, calidad de alimentos, el definir de alguna manera una adecuada medicación toda vez que alguien lo necesite, mucho tiene que ver, porque la gente ya intuye, aduce y deduce que porque su padre y su madre tuvieron una enfermedad metabólica, la van a padecer por sí sola, pero no hacen nada por ir en contra de esta carga genética. Todo aquel individuo que vive con una carga genética tiene que remar contracorriente. ¿De qué manera Luis Arturo se logra involucrar en su labor diaria en tratar de despertar esa conciencia en los pacientes, en modificar ese estilo de vida? Esa es la parte fundamental en el tratamiento de la diabetes. Creo que muchas veces como médicos, y lo vivimos y lo vemos con compañeros en el ámbito, no nos tomamos el tiempo en la consulta. O sea, si nos llega un paciente diabético a la consulta, pues obviamente llegan con estudios, probablemente muchos negándolo, porque si el paciente dice, doctor, es que yo no soy diabético, me siento bien, creen que negando la enfermedad, pues no les va a pasar nada. Pero si uno como médico se toma el tiempo
de explicarle qué es la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, aunque el paciente ya lo haya visto en muchas ocasiones, pero no se lo dices personalmente y se lo explicas qué es lo que genera ese cambio en su organismo, no lo educamos, la paciente no va a hacer cambios en su estilo de vida. Esto lo hemos visto en el día a día. Obviamente llega el paciente, llega con estudios, llega con la incertidumbre y la verdad llega con la esperanza de que le digas de que son niveles altos de azúcar, pero no es diabetes. También es importante determinar que el diagnóstico de diabetes se establece fácilmente. Glucosa de ayuno igual o mayor a 126 miligramos es diagnóstico de diabetes. Una glucosa al azar en cualquier momento que lleguen y nos tomen un nivel de glucosa y sea mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Podemos apoyarnos con otro estudio que se denomina hemoglobina glucosilada, que es un promedio de glucosa, el cual si es igual o mayor a 6.5%, también nos ayuda a establecer el diagnóstico de diabetes. Y pues bueno, existe la curva de tolerancia a la glucosa, donde nos administran 75 miligramos de glucosa tomadita y a las 2 horas pueden hacernos una nueva determinación. Y si es mayor de 200 también se establece el diagnóstico de diabetes. Pero ese es establecer el diagnóstico. El paciente ahora hay que decirle cómo debe de combatir o cómo debe de tratar, cómo debe de cambiar su estilo de vida para modificar los niveles de glucosa. Principalmente, lo sabemos, es la alimentación. Y lo primero que te dice es, ¿qué tengo que comer? En la consulta, si yo les comento que debe de comer sano, que debe de evitar los carbohidratos, harinas, pastas, panes, tortillas, bebidas endulzadas, pues la verdad es que el paciente pues no va a hacer un gran cambio en una sola consulta. Por eso es muy importante mandarlos con una nutrióloga clínica que les determine un plan nutricional, que les genere un plan que no les cueste trabajo, porque luego en el día a día, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? O sea, hasta eso les genera un problema. Si tú ya tienes un plan establecido, es más fácil. Si empezamos de la mano a hacer cambios en el estilo de vida, en realizar actividad física, que todos lo hemos vivido, que gracias al apoyo de Julio también hemos ahí cambiado nuestro estilo de vida, nos hemos puesto las pilas un poquito más en el ejercicio, pues lo vivimos. O sea, yo me he hecho mis estudios de control y aunque era sano, pues obviamente están mejor y me siento mejor. Pero eso lo tenemos que hacer como un estilo de vida, como parte de nuestra vida. Si no hacemos ese cambio, pues obviamente los niveles de glucosa pues no se van a ver modificados, va a tener altibajos. Y eso es lo que muchos pacientes se realizan en alguna ocasión. Otro estudio salió normal y creen que se les quitó la diabetes. La realidad es que no, la diabetes no se cura, se controla y se puede controlar tanto que pudiéramos evitar hasta los medicamentos. ¿Qué medicamentos pueden requerir? Pueden ser medicamentos tomados, pueden requerir insulina, que la insulina también, otro mito ahí, la insulina genera dependencia o genera adicción. Pues no, todos somos adictos a la insulina, nada más que algunas personas la producimos en forma adecuada. El paciente diabético puede no producirla en forma adecuada, puede no funcionar en forma adecuada, puede tener disminución de la producción de insulina o la resistencia a la insulina. Entonces, cada paciente es diferente, cada tratamiento es diferente, cada persona, son tratamientos individualizados, donde tenemos que jugar en equipo con la parte nutricional. Obviamente que tengan un ejercicio o una actividad física en forma regular, porque mucha gente va una vez a la semana y hace el ejercicio de toda la semana probablemente, pero no funciona así. Tenemos que ser regulares. 30, 40 minutos de actividad física aeróbica diariamente sería lo ideal. Así es. Y bueno, yo quiero invitarlos a irnos a un corte comercial y continuamos ahorita con el tema. La verdad es que está muy interesante y creo que tenemos mucho todavía de dónde cortar. ¿Te quedas con nosotros, Luis? Claro. Vamos a un corte, regresamos.